Imagina que tienes 10 años y un científico te dice que eres muy inteligente. Suena bien, ¿verdad? Pues ese cumplido, según décadas de investigación, podría ser una de las cosas más dañinas que alguien te diga jamás. ¿Cómo es posible eso? Piénsalo un momento. Toda tu vida has escuchado que decirle a un niño que es listo le da confianza, le motiva, le abre puertas. Los padres lo hacen. Los profesores lo hacen. Lo hacemos todos con la mejor intención del mundo. Y sin embargo, los datos apuntan a algo que resulta profundamente incómodo. Ese elogio aparentemente inocente puede enseñarle a ese niño a evitar los retos, a rendirse ante la dificultad y a temer el fracaso más que a cualquier otra cosa en su vida. Hay algo que determina, más que tu talento, más que tu coeficiente intelectual y más que las oportunidades que hayas tenido, si vas a crecer o quedarte estancado. No es algo que traes de fábrica, es algo que puedes cambiar. Y lo más sorprendente es que la mayoría de nosotros ni siquiera sabe que lo tiene, ni que lo está transmitiendo a las personas que más quiere. En los próximos minutos vas a descubrir por qué. Y cuando termines este video, nunca volverás a ver un elogio, un fracaso ni un desafío de la misma manera. El libro del que te voy a hablar hoy se llama Mentalidad de éxito. Y si esa pregunta que te dejé hace un momento, la de si las personas pueden cambiar de verdad, te generó, aunque sea un poco de incomodidad, entonces este libro fue escrito exactamente para ti. Carol S. Dweck es profesora de psicología en la Universidad de Stanford, una de las instituciones académicas más prestigiosas del mundo. Pero lo que la distingue no es solo dónde trabaja, sino lo que ha dedicado su vida entera a investigar. Porque algunas personas florecen ante los desafíos y otras se derrumban. Lleva más de 4 décadas estudiando esa pregunta con experimentos reales, con niños, con estudiantes universitarios, con atletas de élite, con ejecutivos de grandes empresas. No habla desde la teoría, habla desde la evidencia. Mentalidad de éxito se publicó en 2006, en un momento en que el mundo empezaba a obsesionarse con el talento. Era la era de los genios tecnológicos, de los prodigios que parecían haber nacido ya programados para el éxito. Y en medio de ese ruido, Dweck llegó con una idea que lo cuestionaba todo. Desde entonces, el libro ha vendido millones de ejemplares en todo el mundo, ha sido adoptado por sistemas educativos enteros y ha transformado la forma en que empresas como Google o Microsoft piensan sobre el desarrollo humano. Lo que vamos a explorar juntos en los próximos minutos son las ideas más poderosas que Dweck destila en ese libro. Ideas que, si las dejas entrar de verdad, tienen el potencial de cambiar algo muy profundo en ti. Dweck lleva décadas estudiando por qué algunas personas prosperan ante la dificultad y otras se derrumban, y su conclusión es tan sencilla que cuesta creer que cambie vidas. La diferencia no está en el talento, no está en la inteligencia, no está en los recursos, está en lo que tú crees sobre ti mismo, más específicamente en lo que crees sobre si esas capacidades pueden cambiar o no. Esa creencia, silenciosa y casi invisible, actúa como un mapa. Y según el mapa que lleves contigo, el mismo territorio se ve completamente distinto. Para llegar a esa conclusión, Dweck hizo algo que parece ridículamente simple. Le dio a niños de 10 años puzzles difíciles y observó cómo reaccionaban cuando fallaban. Algunos se frustraban, se ponían nerviosos, querían cambiar de actividad, pero otros hacían algo que la desconcertó, se frotaban las manos, se inclinaban hacia adelante. Uno llegó a decir literalmente, me encanta este reto, no estaban fingiendo, disfrutaban del obstáculo, y Dweck se dio cuenta de que esos niños no estaban viviendo el fracaso como una amenaza, sino como información. Seguramente reconoces esa diferencia en tu propia vida. Piensa en la última vez que intentaste algo nuevo y no te salió bien. Tu primer instinto fue buscar una excusa o buscar que podías mejorar. Cuando alguien te corrige delante de otros, sientes vergüenza o sientes curiosidad. Esas reacciones no son rasgos de personalidad fijos. Son el resultado de un sistema de creencias que llevas operando desde mucho antes de que fueras consciente de él. Dweck llama a estos dos sistemas mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. Pero antes de ponerles nombre, quiero que entiendas exactamente qué es lo que los separa, porque la diferencia no está donde la mayoría de la gente cree que está. Dweck hizo algo muy sencillo con cientos de niños de 10 años. Les dio un problema de inteligencia moderadamente difícil y después los elogió. Pero a la mitad les dijo, eres muy listo, y a la otra mitad les dijo, debes haber trabajado muy duro. Eso fue todo, una frase, y lo que ocurrió después dejó a los investigadores sin palabras. Los niños a quienes llamaron listos empezaron a evitar los retos. Cuando les ofrecieron elegir entre una tarea difícil y una fácil, la mayoría eligió la fácil. ¿Por qué arriesgarse a perder la etiqueta de brillante? En cambio, los niños elogiados por su esfuerzo eligieron el desafío.
No tenían una reputación de genio que proteger, así que podían permitirse intentarlo. Y cuando llegaron los problemas más difíciles, los primeros se frustraron, mintieron sobre sus resultados en encuestas posteriores y perdieron el gusto por aprender. Los segundos persistieron, disfrutaron el proceso y mejoraron su rendimiento de forma medible. Piensa en lo que eso significa. Con la mejor intención del mundo, con todo el amor que un padre o un profesor pueden tener, una sola frase puede convertir a un niño en alguien que le tiene miedo al fracaso. No porque sea débil, sino porque le enseñaste, sin querer, que su valor depende de parecer capaz, no de crecer. Eso no es un detalle menor, es el mecanismo exacto por el que tantos adultos brillantes llegan a la vida adulta paralizados ante cualquier cosa que no se les dé de forma natural. Lo ves en las empresas cuando el empleado, estrella, evita los proyectos arriesgados. Lo ves en las relaciones cuando alguien no pide ayuda porque admitir que no sabe algo amenaza su identidad. Lo ves, quizás, en ti mismo, cuando rechazas una oportunidad antes de que puedan rechazarte a ti. Y aquí está la ironía que Dweck pone sobre la mesa. La mentalidad fija no nace de la crueldad, nace del elogio, nace de intentar hacer sentir bien a alguien, lo cual nos lleva a preguntarnos si no es el talento lo que hay que celebrar, que es exactamente lo que sí funciona. Hay una imagen que Dweck usa en Mentalidad de Éxito, que una vez que la ves no puedes dejar de verla en todas partes. Imagina dos cubos llenos de agua. Uno tiene una tapa hermética. Todo lo que entra se queda dentro, pero si el cubo llega a su límite, desborda y se detiene. El otro cubo no tiene tapa, pero tiene una fuente que lo alimenta sin parar. ¿Cuál prefieres ser? La mayoría elegiría el segundo sin dudarlo, y sin embargo, la mayoría actúa como si fuera el primero. Piensa en John McEnroe. Tenía un talento brutal, un instinto para la pelota que pocos tenistas han tenido en la historia. Y aún así hay algo que él mismo reconoció: cuando las cosas se ponían difíciles, buscaba culpables: la raqueta, el árbitro, el ruido del público. Dweck lo analiza como un caso clásico de mentalidad fija. Alguien tan convencido de que su genio era una identidad fija que cualquier tropiezo se convertía en una amenaza existencial. No un problema a resolver, una acusación sobre quién era él. Ahora piensa en Michael Jordan, cortado del equipo de baloncesto de su instituto, cortado. Y en lugar de interpretar ese rechazo como una sentencia sobre su talento, lo usó como combustible. Entrenó con una obsesión que desconcertaba a sus propios compañeros. La diferencia no estaba en los genes, estaba en lo que cada uno hacía con el fracaso. Este patrón se repite fuera del deporte. Hay directivos brillantísimos que llegan a la cima de una empresa y de repente dejan de escuchar, de aprender, de cuestionar sus decisiones. Porque escuchar implicaría admitir que no lo saben todo. Y si su identidad está construida sobre ser el más listo de la sala, aprender se convierte en una amenaza, no en una oportunidad. Lo que esta metáfora hace visible es algo que normalmente permanece oculto. El talento no predice el éxito a largo plazo, pero la respuesta al fracaso sí lo hace. Y eso cambia todo. ¿En qué parte de tu vida estás actuando como ese cubo con tapa, sin darte cuenta? Hay algo que Dweck menciona casi de pasada en Mentalidad de Éxito y que sin embargo lo cambia todo. Y es esto: nadie tiene una sola mentalidad. Todos llevamos dentro las dos versiones de nosotros mismos, la que cree que puede crecer y la que tiene miedo de quedar en evidencia, y dependiendo del contexto, una u otra toma el control. No eres una persona de mentalidad fija o de mentalidad de crecimiento. Eres las dos, según el día, según la situación, según cuánto te importa lo que los demás piensen de ti en ese momento. Esto tiene consecuencias enormes en decisiones que tomamos sin darnos cuenta. Porque si crees que el cambio es una decisión que se toma una vez, te frustras cuando te sorprendes a ti mismo reaccionando con miedo, con defensiva, con ese viejo impulso de no intentarlo para no fallar. Pero si entiendes que el cambio es un proceso de reconocimiento continuo, entonces cada vez que esa voz aparece no es una derrota, es una oportunidad de elegir de nuevo. Existe un ejemplo que ilustra esto con una claridad brutal. Darwin, antes de publicar El origen de las especies, pasó más de 20 años posponiendo la publicación, no por falta de evidencia, por miedo al rechazo, a la burla, a quedar expuesto. La mentalidad fija no respeta la inteligencia ni los logros, habita en los mejores también. Alguien que no conoce este mecanismo interpreta ese miedo como una señal de que no está listo, de que quizás la idea no es tan buena, de que mejor esperar. Alguien que sí lo ha interiorizado reconoce la voz, le pone nombre y puede actuar a pesar de ella. La diferencia no está en no tener miedo, está en saber de dónde viene. Y esto se pasa por alto precisamente porque suena a trabajo interno, a algo sin resultados visibles ni inmediatos.
Pero es exactamente ahí, en ese reconocimiento silencioso, donde se conectan todas las ideas que hemos visto hasta ahora. Y también donde empiezan las preguntas más incómodas sobre el libro. Pero seamos honestos, porque si este canal sirve para algo, es para no venderte una idea sin mirarla también por el otro lado. Mentalidad de éxito tiene un problema metodológico que vale la pena nombrar. Muchos de los estudios originales de Dweck se hicieron con muestras pequeñas, en contextos controlados de laboratorio, y varios intentos de replicación a gran escala han arrojado resultados mucho más modestos que los que el libro promete. Investigadores como Brock y McNamara han publicado metaanálisis señalando que el efecto real del entrenamiento en mentalidad de crecimiento sobre el rendimiento académico es considerablemente menor de lo que sugieren las versiones más populares de esta teoría. Eso no invalida la idea, pero sí obliga a bajarle el volumen a las promesas. Y luego está la crítica más profunda, la que más incomoda. El libro habla de esfuerzo, de perseverancia, de creer que puedes crecer, pero lo hace casi siempre como si el único obstáculo entre tú y tu potencial fuera tu propia cabeza, y la pobreza, y la discriminación, y el acceso desigual a una buena educación o a una red de contactos. Cuando ignoramos esos factores estructurales, corremos el riesgo de convertir una herramienta útil en una trampa moral. Si no progresas, es porque no tienes la mentalidad correcta. Esa lectura es injusta y el libro no hace suficiente para prevenirla. Lo valioso sigue siendo real. Pero leerlo con ojos críticos lo hace todavía más útil. Muy bien, ya tienes el mapa. Ahora vamos a lo que de verdad importa. ¿Qué haces tú con todo esto a partir de hoy? Lo primero es lo que Dweck llama reencuadrar el fracaso, y es más sencillo de lo que parece. La próxima vez que algo te salga mal, en lugar de preguntarte por qué soy tan malo en esto, pregúntate qué me está enseñando esto. Solo eso, un cambio de pregunta. Parece trivial, pero cambia completamente el lugar desde el que procesas la experiencia. El obstáculo más común es que la pregunta nueva se siente forzada al principio. Normal, sigue haciéndola igual. Lo segundo es buscar activamente la dificultad. Elige esta semana una tarea que hayas estado evitando porque te resulta difícil y hazla primero, antes que las fáciles. Dweck demuestra que la dificultad es exactamente la señal de que tu cerebro está creciendo. Si todo te resulta cómodo, no estás aprendiendo nada nuevo. Aquí viene la que más sorprende. Cambia cómo elogias a los demás. Si tienes hijos, compañeros o alguien a quien suelas decirle qué listo eres, empieza a decirle qué bien has trabajado en esto. No es un detalle menor. Dweck pasó años demostrando que ese cambio concreto en el elogio determina qué tipo de mentalidad construye una persona a lo largo del tiempo. Y por último, lleva un diario de aprendizaje, aunque sea 3 líneas al día. Anota qué intentaste, qué falló y qué harías diferente. Externalizar el proceso lo hace visible y lo que ves puedes cambiarlo. Vuelve un momento a ese niño de 10 años al que le dicen que es muy inteligente. Ahora ya sabes por qué ese cumplido puede ser tan peligroso. No porque la inteligencia sea mala, sino porque esa frase le está diciendo, en silencio, que su valor depende de algo fijo, algo que no puede cambiar, algo que tiene que proteger a toda costa. Y proteger algo frágil te paraliza. Te hace huir del desafío, mentir sobre tus resultados, rendirte ante el primer obstáculo serio. Todo lo que hemos visto hoy encaja en esa imagen. Porque lo que Dweck lleva décadas demostrando es que la forma en que entiendes tus propias capacidades lo cambia todo. Cómo aprendes, cómo te relacionas, cómo lideras, cómo te recuperas cuando la vida te golpea. La mentalidad fija te convierte en alguien que necesita demostrar constantemente lo que ya es. La mentalidad de crecimiento te convierte en alguien que se pregunta, cada día, en qué puede convertirse. Y ahí es donde entra la frase que más me ha resonado de todo el libro. El esfuerzo es lo que activa tu habilidad y la hace crecer. Sin esfuerzo, tu talento no es más que un potencial sin usar. Eso lo sintetiza todo. No se trata de esforzarse por demostrar. Se trata de esforzarse para llegar más lejos de lo que creías posible. Piensa en algo que hayas abandonado porque sentiste que no eras bueno para eso, y si el problema nunca fue el talento. Lo que Carol Dweck descubrió después de décadas investigando no es un truco motivacional ni una frase bonita para poner en una taza. Es algo mucho más profundo. La historia que te cuentas sobre ti mismo determina, casi por completo, hasta dónde llegas. Y esa historia la puedes reescribir. Antes de que te vayas, quiero preguntarte algo en los comentarios. ¿Hubo algún momento en tu vida en el que el miedo a parecer poco inteligente te impidió intentar algo? Me encantaría leerlo. Si lo que hemos visto hoy te ha resonado, Mentalidad de éxito merece que lo tengas en tus manos. Hay capítulos enteros sobre relaciones, deportes y liderazgo que no hemos podido tocar aquí. Vale cada página.
Y si quieres seguir descubriendo libros que cambian la forma en que ves el mundo, suscríbete. Aquí hay mucho más esperándote. El talento no es el punto de partida, el esfuerzo sí.